Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, espero que bien. Aquí Evaste, ya sabes, todo este material está a tu disposición, puedes hacer con él lo que quieras. Y hoy se viene vídeo, entiendo que largo, aunque a lo mejor me interrumpen porque estoy esperando una llamada que debo contestar por cuestiones administrativas. Y además, la idea es comentar un vídeo del canal El Viaje Filosófico, que está puesto en la descripción. Podría hacer maravillas editando si supiera cómo hacerlo y si tuviera... En algún momento he llegado a saberlo, pero bueno. Realmente lo que voy a hacer es ir poniendo el vídeo en el móvil, con lo cual vamos a ir escuchando el audio, que es lo que interesa, porque las imágenes tampoco interesan tanto, y voy a ir comentando, ¿no? Voy a comentar el libro, un vídeo sobre el libro de Nietzsche, Así habló Zaratustra, que me parece muy interesante, ¿no? Bueno, en primer lugar, como el aviso de yo no soy filósofo, o sea que mis comentarios no vienen de mis conocimientos filosóficos, sino que vienen de mi entendimiento de la vida, ¿no? De mi manera de entender la vida. Y en ese sentido, dentro de que hay muchos filósofos que aportan cosas interesantes, ¿no? Que me han resultado interesantes, al menos a mí, Nietzsche para mí es el que más se acerca a la visión de lo que yo llamo el metahumano, que él llamaba el Übermensch y que se ha traducido como superhumano, pero superhombre, pero yo lo traduzco mejor como metahumano. Yo lo encuentro un paralelismo entre su idea del superhombre, Übermensch, que es más allá del hombre, con mi idea del metahumano. Seguramente porque en esa época lo de hombre se entendía como hombre y mujer, pero ahora como estamos, pues parece más razonable llamarlo humano y listo, que englobe a todos géneros, ¿no? Todos los géneros habidos y por haber. Dentro de eso es un paralelismo que yo establezco. No quiere decir que a lo mejor si Nietzsche me pudiera escuchar a mí, dijera efectivamente de lo que está hablando es de eso mismo, sino que yo establezco el paralelismo dentro del respeto a un grandísimo filósofo que además hablaba de esto hace pues entre 100 y 150 años. O sea, me parece absolutamente alucinante. Así que desde el respeto y desde el paralelismo que veo yo, con lo que yo entiendo como el metahumano, pues me permito comentarlo y de alguna manera no criticarlo, pero bueno, dar mi opinión, ¿no? Hay que entenderlo como mi propia opinión, y entendiendo que el paralelismo lo establezco yo, no lo establece él. Este metahumano que define Nietzsche para mí es lo más parecido que he leído de esta figura que yo, bueno, en la que yo te suelo hablar y en la que te suelo decir que yo me encuentro, digamos, en este perfil. Y bueno, desde este punto de vista, me parece, mi conclusión es como que Nietzsche vio este paso, pero no dio este paso. Y mi visión es que yo he dado este paso. Es mi visión, por supuesto, con todo el respeto, ¿no? Posiblemente no sea más que un tarado que se cree más de lo que es, ¿no? De hecho, no es la primera vez que me lo cuentan. Pero yo te lo comento a ti por si te sirve. Si te sirve bien, si te parece todo esto una estupidez, pues ya sabes, en cuanto te empieza a parecer una estupidez, cortas y fuera. Pero estoy seguro que a alguien, por lo menos a uno, una persona, le va a resultar interesante, por lo menos a mí. Así que iba al comentario. Va a ser un poco pesado porque digamos, vídeo es muy largo y no voy a recortarlo antes, ni editarlo, ni nada, con lo cual, bueno, estaremos escuchando, pararé, comentaré, etcétera. Y es bastante posible que al final se acabe dividiendo en varios vídeos porque me acabe cansando, porque pues, tenga que ir al baño, por ejemplo, o porque me hagan esa llamada telefónica que debo atender sí o sí. Así que ahí vamos a empezar a escuchar, ya os digo, el enlace a este vídeo de este canal que se llama El Viaje Filosófico, que me parece muy interesante, tiene muchos vídeos con cosas de Nietzsche, que en este momento a mí me parece que es uno de los filósofos que más se acercan a las ideas que yo veo, pues tiene bastantes vídeos interesantes sobre este tema, con lo cual, y otros temas filosóficos, ¿no?
Así que mis felicitaciones a ese canal y mi respeto, ¿no? Bueno, pues allá va. Empezamos. Inicio lleno de simbolismo que introduce al lector en la travesía filosófica de Zaratustra, el profeta que baja de la montaña para anunciar una nueva visión del mundo. La historia comienza con Zaratustra viviendo en soledad en lo alto de una montaña durante 10 años. Esta elección no es casual. La montaña representa el lugar del conocimiento y la elevación espiritual, alejado del bullicio y la mediocridad de la sociedad. Nietzsche nos muestra que el verdadero sabio es aquel que se aleja del mundo para buscar la verdad dentro de sí mismo. Coincido completamente. O sea, hoy por hoy, y sobre todo, yo creo que dado, es decir, si tú quieres idear, ver, visualizar digamos, una evolución de algo, cuanto más metido estés en ese algo, más te va a costar. Esto es como cuando vas a un país nuevo, que al principio todo te parece raro y enseguida pues te parece todo normal, ¿no? Yo siempre he dicho que en las empresas sería muy interesante, en todas las empresas, ¿no? Cuanto más grandes, más gente, pues que gente recién titulada de una determinada, por ejemplo, en economía o en ingeniería o lo que sea, estuviesen durante un tiempo, un par de meses o 3 meses, simplemente observando qué es lo que se hace, ¿no? Y que hicieran comentarios o algún tipo de documento o comentarios sobre lo que les parece, ¿no? Si les parece normal o no les parece normal. Porque muchas veces se acaban haciendo cosas que se hacen porque se hacen y sin más, ¿no? Yo creo que en esta línea está gente como Steve Jobs, que era muy crítico con estas cosas, o Elon Musk, ¿no? O sea, es gente que dice, bueno, pero ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Qué pasa? Que cuando ya estás metido en la rueda, las cosas te empiezan a parecer normales, con lo cual coincido perfectamente y exactamente en esta apreciación, ¿no? Que recuerda a los ermitaños y místicos de distintas tradiciones. Sin embargo, Zaratustra no ha venido al mundo para quedarse en la contemplación, sino para bajar y compartir su sabiduría. Su motivo el mismo para viaje que estamos descender haciendo es aquí. crucial. Yo os anuncio al superhombre. Aquí surge el primer gran concepto del libro, el superhombre, Übermensch. Para Nietzsche, la humanidad actual es solo un puente entre el animal y una forma superior de existencia. El hombre debe superarse a sí mismo. Ahí habla del animal y digamos, este superhumano que llamo yo. Yo ahí identifico, digamos, el humano, que es lo que él llamaría el animal, digamos, la parte más animal, digamos, la parte no tan con tanto poder mental. Yo llamo luego el superhumano, que es el que vive en la mente, y después llamo el metahumano. Así que ese superhumano estaría dentro de lo que él llama el animal. Abandonar su dependencia de la moral cristiana y la mentalidad de rebaño, y crear sus propios valores. El símbolo del sol es clave en esta escena. Zaratustra compara su sabiduría con el sol que ha brillado sobre él durante su retiro. Pero el sol no puede quedarse solo en lo alto. Su destino es iluminar a otros. Así, entiende que su misión no es quedarse en la cima de la montaña, sino compartir su conocimiento con los hombres. Yo quiero bajar a los hombres otra vez, pues ese sol está demasiado lleno de fuego y quisiera vaciarse en los hombres. Mi objetivo es encontrar compañeros, o sea, encontrar gente. Yo no tengo esa visión de todo el mundo debería venir por aquí, sino me gustaría encontrar a alguien que haya llegado aquí. O sea, bastante tengo con eso, porque me parece que convencer a la gente va a ser difícil, ¿no? Quizá alguno esté aquí, quizá alguno se convenza, y mi objetivo es encontrar más gente, ¿no? Ir creando esa comunidad, ¿no? Que para mí, mi teoría es que esa comunidad va a ser tremendamente poderosa. Es decir, un ser humano que piense como este metahumano, en realidad no tiene muchas ventajas respecto al resto.
porque habla de una mentalidad muy colectiva, muy, digamos, muy digamos, cosas, unir ideas, unir objetivos. Y cuando digamos que si es unir cosas y hay una sola persona, pues no tiene mucho poder, ¿no? Entonces, la idea es que si ese grupo, en vez de ser uno, son 2, 4, 5, 10, el poder es enorme, es enorme. Así que el poder está en que ese grupo empiece a crecer, ¿no? Ahí sí que se van a poder hacer cosas, se van a poder hacer cosas interesantes. Pero mi objetivo no es el mismo que Zaratustra, ¿no? Mi objetivo no es convencer a la gente, sino encontrar, y si aparece gente con esta misma manera de pensar, pues unir esfuerzos, más que esfuerzos, unir ventajas, ¿no? Porque este modelo, el objetivo de este modelo no es trabajar, no es progresar, no es, digamos, hacer las cosas más simples y poder vivir mejor. Descenso, encuentra a un anciano ermitaño, un monje que vive apartado del mundo en una cabaña en el bosque. Este personaje representa la vieja espiritualidad, la tradición cristiana que ha basado su moral en el sacrificio, el arrepentimiento y la sumisión. Cuando le explica que baja a enseñar al superhombre, el anciano se sorprende y le dice que Dios lo guíe. Pero Zaratustra responde con una frase que marcará la historia de la filosofía. Dios ha muerto. Esta declaración no es una afirmación literal, sino una metáfora de la crisis de la fe en la modernidad. En mi caso, más que decir que Dios ha muerto, yo diría Dios se ha disuelto. Es decir, desaparece. Es una capa que desaparece. No tiene sentido. En el nivel metahumano no tiene sentido. Porque digamos que para mí Dios, y todos los dioses igual, son creaciones de la mente. Porque si os fijáis, el Dios que se crea siempre es como un Dios mental, es el Dios que siempre se comporta bien, el Dios que define lo que es correcto, lo que es incorrecto, el Dios que da seguridad, y todo eso tiene que ver con la mente. Así que más que morir, para mí, se disuelve. No sé, o sea, no tiene sentido. Siglo XIX. Nietzsche veía cómo la moral cristiana perdía poder sobre la sociedad. La ciencia, el avance del conocimiento y los cambios en la cultura hacían que Dios ya no fuera la fuente de autoridad indiscutible. Pero, para Nietzsche, esta muerte de Dios no era un hecho neutral. Dejaba a la humanidad en un vacío moral y existencial. El santo representa a quienes siguen aferrados a una fe vacía, incapaces de aceptar que la moral cristiana ya no tiene el mismo peso en la sociedad. Al final del encuentro, Zaratustra se aleja. Para mí esta disolución en realidad es liberadora. Es decir, para mí el entender que no hay nadie que te está supervisando, que te está dictando lo que tienes que hacer, para mí es muy liberador. Y para mí el que, digamos, no tener que sacrificar esta vida, que es lo único que hay, por una posterior, para mí es liberador. El coste es, digamos, que desaparece esa creencia de que existe algo posterior, pero para mí, no sé por qué, no es ningún problema. No me preocupa lo más mínimo. No tengo intención de sobrevivir, digamos, en esta forma, porque en realidad yo en esta forma tampoco soy nada. Por tanto, no tengo intención de sobrevivir y por tanto a mí eso no me causa ningún problema. Reflexionando sobre la decadencia de las creencias tradicionales, Zaratustra llega a la ciudad y se encuentra con una multitud reunida en la plaza del mercado, esperando un espectáculo. Aprovechando la oportunidad, se sube a una piedra y empieza a hablarles sobre el superhombre. El hombre es algo que debe ser superado. ¿Qué habéis hecho para superarlo? Pero la multitud no lo entiende. En lugar de tomarse en serio sus palabras,
se burla. Más que superarlo es trascenderlo, es decir, atravesarlo y pasar a otro estado. De él. Nietzsche representa aquí la resistencia de la sociedad al cambio, el miedo que tienen las masas a abandonar sus creencias y tradiciones. El superhombre es el sentido de la tierra. Os conjuro, hermanos míos, a que permanezcáis fieles a la tierra. Este es otro de los puntos clave del pensamiento de Nietzsche. El rechazo a la idea de un mundo trascendental o un cielo después de la muerte. Para él, la humanidad debe dejar de enfocarse en la vida después de la muerte y aprender a valorar la existencia en la tierra, aceptando la realidad tal como es, sin ilusiones religiosas. Pero Totalmente de acuerdo. Es decir, no nos centremos en la posibilidad de que hay después, sino esta es la realidad, esto es lo que hay y aquí nos vamos a centrar. Y digamos, este centrarse en esta realidad no quiere decir que vaya a venir el caos. Es decir, no sé cómo decirlo, y eso tiene mucho que ver con el nivel humano, ¿no? El nivel del cuerpo, ¿no? Es decir, a mí ha habido gente que me ha dicho, oye, si yo, gente, digamos, generaciones anteriores a la mía o una generación anterior a la mía, ¿no? La generación de mis padres, ¿no? Oye, si yo me hubiera podido, digamos, acostar con mi pareja sin casarme, no habría casado. Es esa sensación que existe de que, digamos que si no hay esa moral religiosa o esa moral que básicamente viene de esa moral religiosa, va a haber un caos y eso no tiene por qué ser así. Es decir, muchas de las cosas que entran dentro de esa moral son cosas, digamos, por decirlo de alguna manera, de sentido común, que tienen lógica, que tienen sentido, ¿no? Que tienen sentido. Es decir, es interesante que tú te protejas, ¿no? Y que tú comas lo que tienes que comer, que tú hagas cierto ejercicio físico, pero no porque te obliguen, que tú respetes al otro, porque si tú respetas al otro, el otro te va a respetar a ti, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que están, digamos, que son y que, digamos, no viene por esa moral, digamos, religiosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Multitud sigue riéndose. La ironía es que la gente espera el espectáculo del funámbulo, un acróbata que camina sobre una cuerda floja, y no les interesa escuchar sobre la transformación del hombre. Aquí, Nietzsche nos muestra el contraste entre el... Aquí también me resulta muy ilustrativo, ¿no? Este cambio a este metahumano es sorprendente. ¿Por qué? Porque de repente, y os lo he comentado y os lo seguiré comentando, ¿no? De repente nos damos cuenta de que todo ese teatro, de ese skin que llamo yo, ¿no? Toda esa apariencia, en realidad no tiene sentido. Entonces, la transformación es que desaparezca la apariencia, no que la apariencia sea más importante. O sea, en el nivel superhumano, la apariencia cada vez es más importante. Y entonces digo, no, es que tengo que tener una casa súper chula, tengo que tener un coche súper chulo, tengo que tener una vida súper chula, tengo que tener un avión privado, tengo que tal para estar en la cima. Y entonces de repente cuando pasas al metahumano dices, no, yo lo que tengo que tener es tiempo. Yo lo que tengo que ser es libre. Y cuantas más cosas tengo, menos libre soy. Cuanto más energía y tiempo y dinero tengo que dedicar al skin, menos tiempo tengo para dedicarme a mí mismo, ¿no? Y entonces está interesante lo del funambulismo, ¿no? O sea, esperamos que el metahumano sea una especie de superempresario triunfador. Y no es un superempresario triunfador, ni mucho menos, porque seguramente el superempresario triunfador es el menos libre de todos, o sea, porque tiene que estar todo el rato cuidando. Es como decir, a ver, hace años, ¿no? Cuando a lo mejor la riqueza fuera tener ganado, ¿no? Supongamos, ovejas, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero es que yo tengo 1000 ovejas, pero es que gestionar 1000 ovejas es súper complicado. Está muy bien tener 1000 ovejas, pero al final te resulta muy complicado. A lo mejor lo interesante es tener 4
Con 4 es suficiente, puedes decir, es que con 4 me vale, o con 8 me vale, porque yo con 8 tengo para comer yo, digamos, tengo lo suficiente para comer yo y tengo que dedicarme poco tiempo. Entonces, el traspaso al metahumano es darte cuenta de que en realidad no necesitas 50.000 ovejas, necesitas 8. Y que si además colaboras con otros y dices, oye, en realidad necesitamos 40 ovejas, pero como somos 5, vamos a trabajar la quinta parte de los demás. Entonces, esos fuegos artificiales que uno espera que sea el traspaso, de repente se convierten en una simplificación. Llegar al metahumano es simplificar, es reducir, no es aumentar. Pensamiento elevado y la mediocridad de la multitud, que prefiere distraerse con entretenimiento banal antes que enfrentarse a ideas profundas. En la plaza, el espectáculo del funámbulo, equilibrista, empieza. Este personaje tiene un significado simbólico profundo. Representa al ser humano en transición, intentando avanzar hacia el superhombre, pero aún atado a sus limitaciones. Mientras cruza la cuerda floja, aparece un bufón, quien lo empuja y lo hace caer. Este acto representa cómo la sociedad y la cultura tradicional sabotean cualquier intento de evolución personal. El funámbulo cae y muere, simbolizando el fracaso de la humanidad que aún no está lista para superarse a sí misma. Antes de morir, él le dice a Zaratustra, ya no soy más que un hombre. A lo que Zaratustra responde con compasión, asegurándole que su alma no existe, pero su cuerpo será bien tratado. Este momento es importante porque Nietzsche insiste en que la existencia debe centrarse en la vida material, no en ilusiones metafísicas. Después, Zaratustra toma el cuerpo del funámbulo y se aleja de la ciudad, dándose cuenta de que la multitud no está lista para su mensaje. Así, decide buscar discípulos que realmente quieran aprender y evolucionar. Aquí es interesante, volvemos a lo mismo, ¿no? Y un poco lo que os estaba comentando, es decir, cuando tú te encuentras con gente que se pasa la vida cargando el coche, cargando, buscando cosas, teniendo cosas, acumulando cosas, y tú le dices, no, es que no necesitas nada de eso, es que de hecho te tienes que desprender de eso para pasar a la siguiente fase. Es muy difícil hacerlo. O sea, es muy difícil renunciar a todo lo que tienes, renunciar a todo lo que sabes. Tú a lo mejor te has dedicado a estudiar mucha filosofía, eres un súper experto en algo y de repente dices, no, es que eso no es el fin, es que eso no es todo, eso es una parte del todo, eso es una explicación, no es la única explicación. Todo lo que sabes es relativo, todo lo que tienes es relativo y es muy difícil cuando tú te has pasado una vida cargando en un sistema, ¿no? En mi caso, como yo me paso la vida reconstruyendo y recreando, estoy acostumbrado a que de repente encuentro algo que no me funciona, lo quito y tengo que reconstruir todo mi sistema de creencias. O sea, el sistema de creencias lo tienes que estar reconstruyendo continuamente, porque de repente algo que pensabas que era verdadero deja de ser verdadero y entonces tienes que quitar ese axioma de todos tus conocimientos y volver a recrear todos los teoremas, porque ese axioma está contaminando muchos teoremas. Esa creencia, por ejemplo, si tú crees que Dios existe, esa creencia de que Dios existe lo estás aplicando en muchos procesos deductivos, digamos, de tu manera de creer. Así que si lo eliminas, tienes que volver a recrear tu sistema de creencias. Y te das cuenta que al final tu sistema de creencias es un resultado de tus axiomas y es muy relativo. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Pues que en general no estamos acostumbrados a hacer esa reconstrucción y entonces acabamos teniendo sistemas de creencias que son un poco frankensteinianos, ¿no? Porque siguen encontrando cosas, siguen existiendo axiomas que ya hemos eliminado como axiomas, pero no somos capaces de desbrozarlo, ¿no? Así que tenemos que volver a hacer el ejercicio de recrearlo todo, ¿no? Esto es como una fase, de destrucción, construcción y volver a construir Y cosas que antes te parecían que eran ciertas, pues ahora no te lo parecen, ¿no?
yo he creído en la pareja hasta hace no mucho y de repente me he dado cuenta que no tiene sentido. Entonces ahora para mí la pareja no tiene sentido porque es una conclusión de las cosas que yo creo. No tiene sentido como se entiende actualmente, me refiero. Todo es muy discutible porque en este nivel todo es verdadero y todo es falso. Esto es esto del yin y el yang, porque dice, bueno, pero ¿dónde? ¿Sabes? ¿Por qué en esto tiene que estar lo otro? Porque en cuanto aparece un concepto, aparece el otro y está contenido, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que comentar que tampoco me quiero meter ahora en ello porque este vídeo es larguísimo, este vídeo que estamos analizando es larguísimo y no llevamos casi nada y el vídeo se está haciendo eterno, ¿no? Este inicio establece el tono del libro, un llamado a abandonar las viejas estructuras y construir una nueva forma de vivir. Sin embargo, como veremos en el resto de la obra, este camino no será fácil. El superhombre es un ideal difícil de alcanzar, y la mayoría de los hombres preferirán seguir viviendo en la mediocridad. Así comienza la travesía de Zaratustra, y con ella, la de cualquier lector dispuesto a enfrentar la filosofía de Nietzsche. En la primera parte, Friedrich Nietzsche despliega sus ideas fundamentales sobre la Esto es, o sea, realmente esa transformación es muy sencilla. La única dificultad es que tienes que renunciar a todo lo que te parecía interesante. Yo me acuerdo que jugué a un juego que se llamaba Prince of Persia, el Príncipe de Persia, pero en las versiones, es que no, creo que hay versiones más modernas, pero una versión súper antigua. Y en esa había una lucha al final, o sea, todo eran luchas y tal, pero tenías que luchar contra tu propia imagen, ¿no? Y entonces intentabas luchar y tal, y no había manera, hasta que descubrías que en realidad la lucha era no luchar. O sea, como eras tú mismo, era como tu sombra, si tú matabas a tu sombra, te matabas a ti mismo. Pues esto es igual, o sea, la idea no es que necesites más, sino que en realidad necesitas menos. Pero cuando tú te has pasado toda la vida cargando y de repente descubres que no lo necesitas y que eso en realidad no era por donde había que ir, es cuando cuesta hacer ese cambio, ¿no? Cuesta, digamos, desnudarse y saltar a un vacío diciendo, es que para saltar al vacío tienes que saltar así. Tienes que dejar de seguir construyendo y de alguna manera dejarlo todo a un lado y empezar a vivir en otra fase. Formación del espíritu, la crítica a la moral tradicional y la necesidad de la soledad para el crecimiento personal. A través de parábolas y metáforas, introduce una filosofía que desafía las normas establecidas y propone un nuevo camino hacia la libertad. El capítulo 1, titulado De las tres metamorfosis, von den drei Verwandlungen, donde describe el proceso de transformación del individuo hacia la verdadera libertad. Tres metamorfosis del espíritu os menciono. Cómo el espíritu se convierte en camello, el camello en león y el león en niño. El camello representa el ser humano que carga con el peso de las normas y valores impuestos por la sociedad. Es el individuo que acepta el sufrimiento con resignación, que dice sí a todo lo que se le impone. ¿Qué es pesado?, pregunta el espíritu paciente, y se arrodilla como el camello y quiere que lo carguen bien. Este es el estado en el que vive la mayoría de las personas, obedientes, sumisas. Ahí en este grupo es en donde se encuentra la mayoría de los humanos. Dentro de ese humano, digamos ese grupo que llamo yo humano, el cuerpo, por supuesto hay disidentes, hay gente que se subleva. Pero, digamos, ese es el nivel ese humano de que las cosas son como tienen que ser y respeto todos los axiomas que me vienen de religiones súper estrictas, pues que me dictan qué tengo que hacer en cada momento y cómo tengo que responder a todo, sería ese camello. Convencidas de que la virtud consiste en sacrificarse por los demás y seguir las reglas sin cuestionarlas. El camello, sin embargo, se rebela y se transforma en león, la figura del espíritu que desafía las reglas impuestas. El león es la mente que empieza a decir, no, es que esto puede que sea así o puede que no sea así.
Es decir, ojo, esto puede ser de otra manera. ¿Por qué esto va a ser? Entonces yo empiezo a pensar, y ese sería el superhumano. El superhumano sería el león. Todo esto, es decir, yo no he desarrollado mi modelo a partir de lo que he leído de Nietzsche, sino que yo he llegado a mis conclusiones y ahora descubro lo de Nietzsche y por eso encuentro estos paralelismos. Parece la idea de la negación. El león dice no a la autoridad, a la tradición, a las imposiciones morales. Para conquistar la propia libertad, el león debe luchar contra el gran dragón que se llama tú debes. El dragón simboliza las normas morales heredadas, aquellas reglas que nos dicen lo que está bien y lo que está mal sin que lo cuestionemos. El león es el espíritu rebelde, aquel que quiere ser libre y romper con las cadenas del pasado. Pero el león aún no es la última transformación. Aunque ha logrado liberarse, su libertad es negativa, basada en la destrucción de lo viejo, pero aún no ha creado nada nuevo. Fijaos que llegas a ser el león. ¿Quién es el león? El león es el rey de la selva. O sea, te conviertes en el más poderoso de un mundo. Eres el que manda. Evidentemente tiene un precio. El león tiene que estar luchando contra otros, tiene que estar peleando contra otros para ser el león y sobre todo el super león, el león que está por encima de todos los demás, ¿no? Alcanzar la verdadera libertad, el león debe transformarse en un niño. El niño es inocente. Y el niño es ese metahumano. O sea, de repente eres lo más poderoso y te conviertes en lo más frágil, porque un niño es lo más frágil que hay. Es decir, un niño no sobrevive en una selva. El león sí, pero un niño no. Entonces, ¿cómo puedes pasar? Por eso el paso es tan complicado. ¿Cómo puedes pasar de ser el león, de ser el que manda en todo, a ser un niño, que es el más débil? Ausencia y olvido, un nuevo comienzo, un juego, una rueda que gira por sí misma. El niño representa la creación de valores propios, la capacidad de vivir sin miedo ni resentimiento, de jugar con la vida sin necesidad de justificarse ante ninguna moral impuesta. En el capítulo 2 titulado De las cátedras de la... Un segundo, vengo ahora. Virtud. Von den Lehrstühlen der Tugend. Zaratustra visita a los maestros de la virtud, aquellos que enseñan a los demás cómo ser buenos. Pero en lugar de encontrar sabiduría, se da cuenta de que los moralistas son hipócritas. Vosotros decís que la virtud es obediencia, pero yo os digo que la virtud es libertad. Aquí Nietzsche critica la idea de que la moral es simplemente seguir reglas establecidas, sin pensar ni cuestionar. Para él, la verdadera virtud no es obedecer, sino crear valores propios. Los moralistas enseñan que hay que ser humilde, que hay que sacrificarse, que hay que seguir los mandamientos sin preguntar. Pero Zaratustra ve en ellos una trampa. La moral tradicional mantiene a la gente sometida y temerosa. Qué poco espíritu hay en su virtud. En el capítulo 3 titulado... Aquí básicamente tienes que transformar y darte cuenta de que tu manera de actuar, tu manera de entender la vida, no viene de fuera, sino que viene de dentro. Es tu lógica la que determina cómo tienes que actuar. No tiene que haber nadie de fuera que te diga qué tienes que hacer ni cómo tienes que hacerlo.
Y eso rompe con el nivel humano, que depende de otro para que le diga qué hacer, o del nivel superhumano, que desarrolla una teoría y va evaluando qué tiene que hacer para llegar a un objetivo y qué tiene que cumplir o qué no tiene que cumplir. Aquí te das cuenta que tu decisión viene de dentro, ¿no? Que es la mía, o sea, ¿qué sentido tiene que esté haciendo yo todos estos vídeos que de momento no ve nadie y que a lo mejor en años no va a ver nadie, no pasa nada? Pero yo sé que desde dentro mi lógica me dice, tienes que hacer esto, ¿no? Este es el camino que tienes que seguir. No sé por qué tengo que seguir este camino, no lo sé, pero sale de dentro. Y lo que es bueno, lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, viene de dentro, porque al final te das cuenta que hay muchas, digamos, hay mucha casuística, no hay una regla de qué hacer con qué o en qué situación, sino que tiene que venir de dentro. Digamos, tu manera de entender el mundo es la que determina cómo interaccionas con el mundo, no alguien que te dice cómo tienes que interaccionar con el mundo. De los transmundanos, von den Hinterwäldlern. Nietzsche critica duramente a aquellos que creen en un mundo más allá de este, es decir, a las religiones, la metafísica y las ideologías que prometen una realidad superior o trascendente. Los llama Hinterwäldler, que podemos traducir como transmundanos o habitantes del más allá. Pero ¿quiénes son los transmundanos? Los transmundanos son aquellos que rechazan el mundo real y se refugian en la creencia de un más allá. Cristianos, platonistas y religiosos que creen en un cielo o en una realidad superior. Filósofos metafísicos que piensan que la verdad está en otro plano. Platón y su mundo de las ideas, Kant y su cosa en sí. Pesimistas y nihilistas que ven el mundo como un lugar de sufrimiento y buscan escapar a otra realidad. Para Nietzsche, todas estas posturas son una renuncia a la vida, una forma de decir no al mundo y a la existencia tal como es. Según Zaratustra y Nietzsche, la creencia en un mundo trascendente surge por varias razones. El sufrimiento humano. Las personas sufren, sienten dolor y frustración. En lugar de aceptar y afrontar el sufrimiento, inventan un más allá donde todo será mejor. Ejemplo, el cristianismo promete el cielo a quienes padecen en la tierra. El miedo a la muerte. La idea de que la vida se acaba es aterradora para muchos. Creer en el alma inmortal o en la reencarnación les da consuelo. El resentimiento hacia la vida. Los débiles, envidiosos o fracasados buscan venganza contra la realidad. Inventan un mundo donde los poderosos serán castigados y los humildes recompensados. Zaratustra no solo los describe, sino que los ataca con dureza. Sus creencias son una mentira creada por su propia debilidad. Niegan la vida porque no tienen la fuerza para aceptarla tal como es. El mundo real es el único que existe. No hay cielo, no hay reencarnación, no hay otra vida. Nietzsche ve en esta negación de la realidad un obstáculo para la evolución del ser humano. Al aferrarse a estas ideas, las personas se esclavizan a sí mismas y se impiden vivir con plenitud. Pero ¿qué propone Zaratustra en su lugar? En lugar de escapar a un mundo imaginario, Zaratustra invita a aceptar la vida con todas sus alegrías y dolores. Dejar atrás la necesidad de un más allá y abrazar la existencia tal como es. Transformar el sufrimiento en fuerza, en creación, en superación. Esta idea es fundamental para la filosofía nietzscheana. En vez de buscar consuelo en ilusiones, debemos convertirnos en los creadores de nuestro propio destino. Con este capítulo, Nietzsche destruye una de las bases de la cultura occidental, la creencia en un mundo superior. Para él, esta idea no solo es falsa, sino que debilita al ser humano, impidiéndole alcanzar su máximo potencial. Zaratustra nos deja un mensaje claro: no huyas del mundo. Abrázalo, vívelo, sé fuerte. No hay cielo ni infierno, solo la tierra,
y depende de ti hacerla grande. Bueno, aquí se ha hecho un poco largo, ¿no? Pero aquí hay varios aspectos interesantes. Cuando dice despoja, digamos, despoja la realidad del artificio, ¿no? Es decir, despoja el mundo que tú tienes en la cabeza de ese artificio, que es lo que vengo a decir yo. Eso es lo que llamo yo los skins. Y por otra parte, yo creo que es bastante más mejor este símil que yo te ofrezco ahora, ¿no? Que ya también te he contado, que todo esto que nos va contando, ¿no? Y básicamente, en el nivel humano y superhumano, se entiende la vida como una cárcel. ¿Por qué? Porque en una cárcel existe una serie de reglas. Tú en una cárcel no puedes decir, oye, mira, voy a salir ahora al patio a pasear. No. Tú no puedes decir, oye, ábreme la puerta, o quiero ir a comer ahora, o quiero. No. Tú tienes que respetar unas normas, ¿no? Tú tienes que respetar una moral, tú tienes que respetar digamos, unas reglas que te marca la sociedad o la religión, ¿no? Y en muchos casos los dos. Así que tú estás viviendo en una cárcel, ¿no? De la que no puedes salir. Tú no puedes decidir salir de la cárcel cuando tú quieras y decir esto se ha acabado porque ya no me interesa más, ¿no? Es un lugar de sufrimiento, es un lugar en el que hay que sacrificarse. ¿Para qué? Para conseguir, digamos, salir, ¿no? Y salir cuando te dejen y salir a algo que se supone que existe fuera de esa cárcel. Sin embargo, cuando estás en el nivel metahumano, te das cuenta de que la vida no es una cárcel, la vida es una fiesta. ¿Y qué pasa en las fiestas? Que tú en las fiestas haces lo que quieres. ¿Por qué es tan guay una fiesta? Porque en una fiesta uno puede hacer lo que quiera. Puede ir cuando quiera, se puede ir cuando quiera. Y en la fiesta puede hacer lo que quiera. No existen reglas dentro de la fiesta. De ahí eso es lo divertido de la fiesta, que se puede hacer lo que uno quiera. Así que eres tú en la fiesta el que determina qué hacer, qué no hacer y cuándo se acaba esa fiesta. Así que para mí la diferencia fundamental entre esos, digamos, ese paso a ese metahumano es entender la vida como una fiesta en vez de como una cárcel. No sé si te queda más claro, a mí me queda bastante más claro que lo que cuenta aquí. Diálogo 4, titulado De los despreciadores del cuerpo, von den Verrechten des Leibes. Nietzsche, a través de Zaratustra, critica a aquellos que rechazan el cuerpo y la vida material en favor de una supuesta realidad espiritual o trascendental. Para él, el cuerpo es la verdadera esencia del ser humano, y despreciarlo es una forma de negar la vida misma. Desde Platón hasta el cristianismo, muchas tradiciones filosóficas y religiosas han enseñado que el ser humano está compuesto de dos partes separadas. El cuerpo, considerado como algo inferior, material, corruptible. El alma o espíritu, visto como algo puro, inmortal y divino. Zaratustra rechaza esta visión y dice, detrás de todos tus sentidos y pensamientos. Esto es como, a ver, ¿por qué aparece esto en mi opinión? En mi opinión aparece por la necesidad de sobrevivir, es decir, la necesidad de existir. Y eso es una necesidad que tiene la mente. La mente, digamos, el autoconocimiento, la autoconsciencia surge de la mente, ¿no? Es decir, cuando nosotros seamos, porque esto llegará, cuando nosotros seamos capaces de crear un sistema informático suficientemente complejo, ese sistema acabará teniendo autoconsciencia, igual que la tenemos nosotros, porque es un fenómeno que surge de un sistema nervioso suficientemente complejo. Cuando surge ese fenómeno, esa autoconsciencia no quiere morir, no quiere desaparecer. Le ha costado mucho aparecer y no quiere desaparecer. Entonces, como no quiere desaparecer, crea todos los mitos que hagan falta para sobrevivir. Como se da cuenta que el cuerpo no sobrevive a la muerte, es decir, porque dices, no, es que yo veo que cuando alguien muere, ese cuerpo se va descomponiendo y eso desaparece. Entonces, por eso crea una entidad diferente de ese cuerpo, porque lo que quiere es sobrevivir. Es más, tiene tanto interés en sobrevivir que es capaz de sacrificar lo único que tiene, que es esta vida, ¿no? Y entonces, por eso hay ese desprecio al cuerpo y por eso hay esa lucha y por eso hay esa cosa de que el cuerpo te puede hacer que no pases al siguiente nivel y con eso, pues de alguna manera, como dice Nietzsche, te acaba esclavizando. Hermano mío, hay un amo poderoso e insospechado, el cuerpo.
Para Nietzsche, no hay alma separada del cuerpo. Todo lo que somos, nuestra mente, emociones, pensamientos, proviene del cuerpo, que es lo más real que tenemos. ¿Quiénes son los despreciadores del cuerpo? Son aquellos que odian su propia naturaleza corporal y sus instintos, ascetas y místicos que rechazan los placeres físicos, moralistas religiosos que consideran el deseo y la pasión como pecado, filósofos idealistas que creen que la razón debe dominar los instintos. Y además se da la circunstancia de que esta gente, que son los que controlan, puede que en su vida privada y su vida, digamos, no pública o no conocida, no lo respeten. Es que es súper curioso este asunto. Es decir, cuando se crea esta visión teórica y digamos que decimos, no, es que esto es a lo que deberíamos aspirar todos, de alguna manera, cuando no se puede cumplir, entonces aparece esa especie de mundo oculto, ¿no? A mí me resulta curioso, ¿no? Que religiones como el cristianismo, religiones como los musulmanes, ¿no? Que son los que de momento tengo más cerca, ¿no? Hablan de un Dios que lo ve todo y, sin embargo, en general, no en general, pero muchos de la gente que está en digamos, en esas religiones hace cosas sin que los vean, que incumplen esos preceptos. Y dices, pero tú no tienes... Yo me acuerdo cuando era pequeño, Dios se representaba como un ojo, ¿no? Un ojo dentro de un triángulo. Cuando hacíamos dibujos de pequeño, Dios era un ojo dentro de un triángulo. Es decir, es alguien que lo ve todo, ¿no? Y no sé, tenemos musulmanes que en teoría no beben alcohol y resulta que en la intimidad sí beben alcohol y piensan que hay un Dios que lo ve todo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Es que no tiene mucha lógica, ¿no? Pero es cómo funciona el sistema, ¿no? Yo determino cómo tienen que ser las cosas, pero luego mi manera de actuar puede que no corresponda, ¿no? Yo tuve un antepasado, no directo, sino indirecto, pero podría ser directo, porque creo que tuvo varios hijos, que fue un sacerdote, que era se llamaba prior, creo que es como, no sé por qué se llama prior, pero bueno, es como digamos, un sacerdote de un cierto rango, ¿no? Y él decía, haced lo que yo diga, pero no haced lo que yo hago, ¿no? Así que vamos a esa lucha por esa idealización de algo que en realidad pues tampoco es, por decirlo de alguna manera, natural, ¿no? Para Zaratustra, estas personas se odian a sí mismas y proyectan ese odio en sus doctrinas. Desprecian la vida porque no tienen la fuerza para amarla. Nietzsche plantea una idea revolucionaria. El cuerpo no es un obstáculo para el alma, sino su creador. La conciencia es solo una... Fíjate que el cuerpo no es un obstáculo para el alma, sino su creador, que es lo mismo que digo yo. Es decir, el cuerpo es el hardware y el software es la mente. Entonces, el software no puede existir sin el hardware. Tú no existes sin el cuerpo, porque si el cuerpo muere, tu mente desaparece. Y en mi visión desaparece del todo. En otras visiones, digamos que se separa, ¿no? Y está en otro lugar. Pero sin ese cuerpo, digamos que no existes. Función más de... Entonces, sin ese cuerpo no existe esa mente, ¿no? Y por tanto no existes. Además, esa visión que se tiene de el cuerpo, como la digestión o la respiración. Todo lo que llamamos espiritualidad nace de nuestras pulsiones corporales. Por lo tanto, despreciar el cuerpo es negar la fuente de nuestra creatividad, pensamiento y emociones. Para Zaratustra, el verdadero sabio no reniega de su cuerpo, sino que lo celebra. No busca escapar del mundo material, sino vivir plenamente en él. Su mensaje es claro. Ama tu cuerpo, abraza la vida, no te refugies en ilusiones de un... Y además de amarlo, cuídalo, porque si no lo cuidas, se te va a venir abajo, ¿no?
Por eso, mucha de esta gente que tiene esas ideas y que transmite esas ideas y que tiene una mente muy poderosa, entiende que puede controlarlo. Entonces, para mí el símbolo más claro de todo esto es el tabaco, ¿no? O sea, hay gente que fuma y que dice, no, pero es que a mí no me va a pasar nada. Bueno, pero si es que fumar no es positivo para tu salud. Es que no se trata de que tú decidas que fumar es positivo o no es positivo, es que es negativo para tu salud. Y con tu mente no vas a controlar que ese efecto funcione o no funcione. Es decir, hablamos del cáncer, ¿no? Luchar contra el cáncer. A ver, a la enfermedad tienes que, digamos, es un problema, digamos, del cuerpo y tienes que resolverlo dentro de los parámetros del cuerpo. Evidentemente, si tú estás mentalizado en que tienes que hacer cosas y que tienes la voluntad de que las cosas mejoren, pues va a ser más positivo que no tenerla, pero tu mente no va a mandar sobre tu cuerpo. No eres capaz de mandar. Por el momento no somos capaces de mandar sobre el cuerpo, ¿no? Pero nos creemos que sí. Nos creemos que el que sobrevive al cáncer es porque tiene una mentalidad superior al que no sobrevive, y no sobrevive porque tenga una mentalidad superior. Sobrevive porque tiene un físico que ha sobrevivido a esa enfermedad, ¿no? Es decir, el que ha sobrevivido pues esta pandemia que hemos tenido, pues ha sobrevivido porque tenía las condiciones para sobrevivir y porque además seguramente ha tenido determinados cuidados que le han permitido sobrevivir, pero también porque tenía las condiciones, no porque era más fuerte mentalmente que otro. Es decir, la gente no sobrevive porque sea más fuerte mentalmente, no, la gente sobrevive porque tiene las condiciones y porque hace las cosas que tenga que hacer para cumplir esas condiciones. Evidentemente, si es más fuerte mentalmente, puede que le sea más fácil cumplir esas condiciones, pero no tiene que ver con nuestra mente. O sea, yo no voy a sobrevivir a una enfermedad porque diga, yo es que voy a sobrevivir a esa enfermedad. No, sobrevive a esa enfermedad porque tiene la base para sobrevivir a esa enfermedad y porque si tiene la convicción y analiza qué tiene que hacer y hace lo que tiene que hacer, pues va a sobrevivir, pero no porque su mente diga, yo es que voy a sobrevivir porque voy a sobrevivir, ¿no? Mundo superior, tu grandeza está aquí y ahora. El discurso 5, titulado De los gozos y las pasiones, von den Freuden und Leidenschaften. En este, Zaratustra habla sobre la importancia de las pasiones y los instintos en la vida humana. Para él, no hay que reprimirlos, sino aprender a canalizarlos y convertirlos en algo creativo y poderoso. ¿Son buenas o malas las pasiones? Las tradiciones religiosas y morales han enseñado que el deseo es peligroso y debe ser controlado. Las pasiones nos llevan al pecado y al sufrimiento. El autocontrol y la obediencia a normas superiores son el camino correcto. Zaratustra rechaza esta visión y dice, mis hermanos, si tenéis una virtud y es vuestra, entonces no la compartís con nadie. Para él, no hay pasiones buenas o malas en sí mismas. Todo depende de cómo las use cada persona. Nietzsche propone una visión opuesta a la moral tradicional. Las pasiones son la fuente de nuestra energía vital. No deben ser reprimidas, sino transformadas en creación y poder. A ver, yo estoy de acuerdo en el fondo, pero a ver, al final esas pasiones, o sea, tienes que hacer un proceso de simplificación, porque hay cosas que realmente es algo que te surge de dentro de ti y es una necesidad, digamos, de ese cuerpo, una necesidad como ser humano que tengas, y otras vienen de tu manera de entender las cosas, vienen de tu manera de haber vivido las cosas, vienen de tu entorno, de tu cultura, de tu familia, de tus ideas religiosas. Entonces tienes que hacer una labor de limpieza, tienes que hacer una labor de construcción, que se llama. Tienes que ir eliminando cosas y darte cuenta de dónde viene una determinada pasión. Y tienes que ir a lo básico, a lo inicial, a lo que tiene que ver con tu naturaleza, con tu cuerpo, con cómo tu cuerpo funciona mejor y qué necesita tu cuerpo. Pero tienes que hacer una limpieza
Es decir, esas pasiones pueden estar originadas y contaminadas por lo que has vivido, por tu cultura, por tu manera de entender las cosas, etcétera, etcétera. El problema no es tener deseos, sino ser esclavo de ellos. Por ejemplo, el deseo de poder puede llevar a la tiranía o a la grandeza. La ira puede destruir o convertirse en valentía para luchar por algo justo. El placer puede llevar a la decadencia o ser una celebración de la vida. En lugar de decir, esto es malo, suprímelo, Nietzsche invita a usar las pasiones como herramientas para la superación personal. Para Zaratustra, la verdadera virtud no consiste en obedecer reglas externas, sino en comprender y dominar nuestras propias pasiones, transformarlas en algo valioso y elevado, ser dueños de nosotros mismos, sin someternos a dogmas o moralismos. Yo ahí tampoco, yo creo que ahí esto lo tiene muy enredado y lo tiene que simplificar todavía más. Es decir, al final se trata de que tienes que hacer cosas que le vengan bien básicamente a tu cuerpo. O sea, tu mente es un software, es un programa. En el fondo, entre comillas, le da igual una cosa que otra. Tu cuerpo es un sistema físico que tiene que funcionar y para que funcione mejor o peor, pues depende del entorno en el que estés, pues funcionará mejor o peor. Depende de lo que comas, funcionará mejor o peor. Depende de lo que duermas, funcionará mejor o peor. Depende de las condiciones externas, funcionará mejor o peor. Así que estamos, digamos, lo que tienes que hacer es, digamos, hacer cosas que conserven mejor tu cuerpo. Y en cuanto a tu mente, pues simplificarlo y darte cuenta de qué cosas, qué tipo de pensamientos te resultan positivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la mente puedes ir analizando qué cosas te pueden ayudar a vivir mejor o a vivir peor. Pero en realidad en la mente no existe una pulsión, una necesidad. O sea, la mente es un sistema, es que es como el software de un ordenador. O sea, no es ni bueno ni malo. O sea, realmente con el software, hoy por hoy, no puedes hacer nada malo al ordenador. No lo perjudicas. Digamos, con lo que hagas con el ordenador sí que le puede venir bien o le puede venir mal, ¿no? Pero el software no, que es lo que sería la mente. Su mensaje es, no temas a tus deseos, aprende a dirigirlos. No reniegues de tus pasiones, conviértelas en tu fuerza. Con este discurso, Nietzsche propone una nueva visión de la moral, no basada en la represión, sino en la transformación, no en la obediencia, sino en la creatividad, no en la negación de la vida, sino en su afirmación plena. Zaratustra nos enseña que el verdadero ser humano no es aquel que huye de sus deseos, sino aquel que los domina y los usa para crear su propio camino. No se trata de dominar los deseos. No. Es que en el nivel metahumano no tienes que dominar nada. Es que es natural. O sea, es que tú comes la comida que te sienta bien y ya está. La comida que significa determinadas cosas. No se trata de dominarlo. Es que no hace falta dominarlo. Digamos que cuando tú entras en esta dinámica, no dominas, no hace falta dominar nada. Te sale las cosas que te vienen bien, las harás, y las cosas que no te vienen bien, pues no las harás, ¿no? El discurso 6, titulado Del pálido criminal, von dem bleichen Verbrechen. Un segundo.
En este capítulo, Zaratustra reflexiona sobre la naturaleza de la culpa y la conciencia moral a través de la figura del pálido criminal. Este personaje representa a aquellos que han cometido un crimen, pero que, en lugar de asumirlo con determinación, se ven consumidos por el remordimiento y la culpa. Para Nietzsche, el problema de este criminal no es su acto en sí, sino su incapacidad para asumirlo plenamente. Su crimen no es un error moral, sino una contradicción interna. Actúa movido por sus instintos, pero luego se arrepiente debido a las normas impuestas por la sociedad. Aquí, Nietzsche introduce una de sus ideas fundamentales. La moral tradicional ha creado hombres divididos, incapaces de reconciliar sus deseos con su conciencia. En eso estoy totalmente de acuerdo. Es decir, cuando tú tienes una mente que está sobre el cuerpo y que determina cómo tiene que funcionar el cuerpo, al final se produce una batalla entre el cuerpo y la mente. Y dentro de la mente, digamos que entre diferentes niveles de la mente. ¿Por qué? Porque estás obligando a hacer cosas, digamos, que no se quieren hacer y acaba habiendo una división. No acaba habiendo, es decir, cuando entras en el nivel metahumano, todo está armónico porque el cuerpo tiene lo que necesita, la mente tiene lo que necesita y no tiene que pelear el cuerpo con la mente. No hay que pelear, no tiene que sobrevivir uno frente al otro. Es decir, la mente sin el cuerpo no existe y el cuerpo sin la mente, pues seguramente sobreviviría peor, con lo cual llega a haber una armonía. Pero si tú tienes una mente que cree que está por encima del cuerpo y que el cuerpo es una carga y que el cuerpo es el que le va a hacer no poder cumplir con las cosas que tiene que cumplir y por tanto salvarse, pues ahí es cuando empieza a aparecer la lucha. La civilización ha impuesto una serie de valores que hacen que el individuo se sienta culpable por sus propios impulsos. Sin embargo, esta culpa no es innata, sino una construcción social que reprime la verdadera naturaleza humana. El capítulo también plantea una pregunta provocadora. ¿Quién decide lo que es un crimen? Nietzsche sugiere que la historia está llena de ejemplos de figuras condenadas como criminales, pero que con el tiempo fueron reconocidas como héroes o visionarios. Bueno, eso lo hemos vivido, ¿no? Es decir, ha habido un momento que el gran problema del ser humano era la piratería, ¿no? O sea, el utilizar algo de otros, bajarte una canción y escucharla, ¿no? Cuando en realidad tú analizas los, digamos, términos y condiciones de un disco que te compras y en realidad parece que solo puedes utilizar ese disco para oírlo tú y que no lo oiga nadie más, ¿no? O sea, y a partir de ahí se crea una legalidad. Entonces, una actividad ilegal no es una actividad que sea mala per se, sino es una actividad que está definida como mala por el individuo o el grupo de individuos que controlan una sociedad. Entonces, la legalidad y la ilegalidad no tienen que ver con la naturaleza del ser humano, tienen que ver con los valores que se definen, ya sea si, entre comillas, la sociedad es buena, es unos valores que se definen para mejorar la convivencia, o si la sociedad es mala, digamos, el gobierno es malo, pues se definen para conseguir ventajas de unos respecto a otros, ¿no? Pero no es per se Sócrates bueno o malo. fue ejecutado por desafiar el pensamiento de su época. Jesús fue crucificado por sus enseñanzas revolucionarias. Esto nos lleva a cuestionar hasta qué punto la noción de justicia es simplemente una construcción del poder dominante. Para Zaratustra, Exacto. el verdadero problema no es el crimen en sí, sino la debilidad del individuo al enfrentarse a su propia voluntad. Un acto, por más transgresor que sea, debe asumirse con determinación. La culpa es un veneno que destruye la fuerza del espíritu. Por eso, el mensaje central del capítulo es claro. No se trata de justificar el crimen, sino de rechazar la idea de que la culpa deba gobernar nuestras vidas. En el discurso 7. Bueno, la culpa es lo peor, ¿no? Tanto por un lado como por el otro, ¿no? La culpa, el perdón, no perdón, es decir, la culpa
A ver, la culpa puede tener un efecto terapéutico si se utiliza bien, que es en un momento determinado hay una situación y te sirve para analizar qué puedes hacer mejor para la próxima vez, pero una vez que pasa eso, se elimina y listo. Titulado De leer y escribir, von Lesen und Schreiben. Nietzsche, a través de Zaratustra, expone su visión sobre la lectura y la escritura, criticando tanto el exceso de erudición como la superficialidad de la literatura contemporánea. Para Zaratustra, el conocimiento no debe ser simplemente acumulado, sino vivido y experimentado. No basta con leer libros y repetir lo aprendido. El verdadero conocimiento proviene de una conexión profunda con la vida y con uno mismo. Nietzsche rechaza la escritura, que es meramente académica o abstracta, pues considera que ésta es incapaz de transmitir el fuego de la existencia. En su lugar, aboga por una escritura que sea intensa, concisa y llena de pasión, como lo demuestra su propio estilo aforístico. De leer y escribir es un llamado a escribir con sangre, es decir, con autenticidad y entrega total. Y aquí coincido, pero no ya leer o escribir, sino transmitir. Es decir, a mí lo que me interesa es una conversación con alguien en el que transmita lo que verdaderamente siente y con eso aprendo. O sea, no me interesa alguien que esté transmitiendo algo que realmente no piensa o no siente. ¿Para qué me sirve? No me sirve de nada, ¿no? Y en cuanto a acumular conocimiento, pues es un poco lo que os comento también en este nivel, digamos que si tú acumulas muchos bienes, te tienes que, desapegar de esos bienes para dar el siguiente paso. Si tú acumulas mucho conocimiento, tienes que desapegarte de ese conocimiento para dar el siguiente paso. Te das cuenta que todo lo que sabes es relativo, no es absoluto. Nietzsche cree que las palabras deben impactar, sacudir y transformar al lector. Un pensamiento que no altera la vida de quien lo lee es un pensamiento muerto. Además, el capítulo introduce una idea clave dentro del Zaratustra, la importancia del juego en la escritura. Nietzsche sostiene que la verdadera profundidad se encuentra en la ligereza y en la capacidad de bailar con las ideas. La escritura no debe ser pesada ni solemne, sino dinámica y vibrante. Aquí, Zaratustra expresa su desprecio por los filósofos y escritores que se toman demasiado en serio y que, en su afán por ser profundos, terminan ahogando sus ideas en un mar de abstracciones. Otro punto central es la relación entre la escritura y la voluntad de poder. Nietzsche sugiere que la escritura es un acto de creación y dominio. Al escribir, el individuo impone su visión del mundo y moldea la realidad a través de las palabras. Sin embargo, no todos los escritores logran este nivel de poder creativo. Muchos simplemente reproducen las ideas de otros sin agregar nada nuevo. Por eso, Zaratustra insiste en que la escritura debe ser personal, auténtica y llena de vida. En el discurso... Bueno, aquí hay varias cosas, pero quizá sea demasiado largo para hablar de eso aquí, ¿no? Coincido en que el escritor en realidad quiere transmitir una manera de entender el mundo y de hecho se nota mucho, tanto en los libros como en las películas, como en las series. O sea, en general, no siempre, en general van guiadas por una tesis. Es decir, el escritor o el autor, mejor dicho, el autor, tiene una idea en la cabeza de que las cosas son de una determinada manera y a partir de ahí quiere imponer, comentar, votar a favor de esa manera que tiene de entender las cosas. Y eso es súper curioso porque en algunos libros está realmente bien hecho y es difícil encontrarlo, pero en la mayoría de repente hay un diálogo, hay un monólogo, hay un trozo de la película, hay un trozo del texto donde está claro
lo que nos quiere demostrar el autor. O sea, hay un objetivo en el que el autor dice, lo que quiero demostrar es esto. Y como a veces no lo puede demostrar con, digamos, con acciones, pues de repente hay como un monólogo, hay un diálogo en el cual de repente está la idea que nos quieren transmitir. Así que en general todas estas obras están guiadas por la idea, no por los personajes. Sin embargo, hay otros autores que en ese sentido lo hacen mejor, que está guiado por los personajes. Es decir, para mí, y en eso yo creo que también lo que quiere decir Nietzsche, o sea, hay que ser honesto en el sentido de que tú creas un personaje que tiene unos determinados rasgos y tienes que dejar que ese personaje interaccione. Y a lo mejor tú al principio, antes de escribir esa obra, o antes de crear esa obra, tenías la idea de que, digamos que en determinadas circunstancias la gente se va a comportar de una determinada manera y te das cuenta de que eso no es así. Porque el personaje en ese momento no hace lo que tú crees que debería hacer, sino que hace otra cosa. Y para mí ese tipo de obras es más sincera. Hay alguna obra creo que es de Wim Wenders, creo que se llama París, Texas, en los cuales cuando tú en algún documental sobre esa obra que he leído, ¿no? Hay un momento que dice Wim Wenders, bueno, llegamos a un punto, o sea, íbamos como escribiendo el guión según iban pasando los días, o sea, había unas determinadas acciones de un día y con esas determinábamos qué iba a pasar el día siguiente, ¿no? Y hubo un momento en que pararon la obra un tiempo, no sé si fueron semanas o algún mes, no mucho más de un mes, pero pararon la obra porque decían, es que no sabemos dónde va el personaje ahora, no sabemos qué es lo que debería hacer el personaje. Y eso es lo que debería ser, no al nivel de grabar la película, que por supuesto sería genial poderlo hacer así, pero sobre todo al nivel de escribir el libro. Porque al final, si no, lo que hacemos es, digamos, tener la idea y constreñir nuestros personajes a esa idea, cuando en realidad nos damos cuenta que cuando estamos desarrollando el tema, el personaje no reaccionaría así, no tendría que reaccionar así. Y ahí yo creo que es donde está el tema de la honestidad o de la manipulación, ¿no? Que se da mucho. Verso 8 titulado Del árbol en la montaña. Von den Baum am Berge. Zaratustra se encuentra con un joven que lo sigue y que busca guía en su camino. El joven se siente atrapado entre su deseo de superarse y el temor a la soledad y la incomprensión. Nietzsche, a través de Zaratustra, le ofrece una poderosa Temor a la soledad y a la incomprensión. Bueno, eso es... Si temes a la soledad y a la incomprensión, al final vas a ser esclavo de los demás, ¿no? Y bueno, yo hay una frase que me gusta mucho, que creo que la he creado yo, aunque seguramente ya la crearía alguien antes, que es que hagas lo que hagas, a alguien le va a parecer mal. Entonces, si a total va a haber a alguien que le va a parecer mal, hagas lo que hagas, pues haz lo que tú quieras hacer. Y en esa soledad seguramente vas a encontrar más bienestar que en hacer lo que los demás creen que tienes que hacer. Evidentemente eso también te aleja de los demás y te complica más la interacción con los demás. Por eso hago estos vídeos, a ver si nos vamos encontrando los metahumanos en algún lugar. Metáfora. El crecimiento individual es como el de un árbol solitario en la montaña, que, cuanto más alto se eleva, más expuesto está a los vientos y las tormentas. El diálogo comienza con Zaratustra observando al joven y percibiendo su lucha interna. Entonces le dice, a quien quiere crecer alto hacia la luz, le es preciso estar enraizado en la profundidad de la tierra, en la sombra y la dureza de las rocas. Le advierte al joven que su camino no será fácil, pues la sociedad y su entorno intentarán detenerlo. Le dice que el crecimiento siempre implica un costo. Cuanto más se eleva, más aislado estará, y aquellos que no pueden seguir su ascenso lo verán con envidia o con desprecio. Cuando tú veas a los hombres, no los mires con el ojo del hombre, sino con el del superhombre. Y si miras hacia abajo, no olvides que también tú eres mirado desde arriba.
El joven expresa su miedo a la soledad, a la sensación de estar separado de los demás. Zaratustra lo tranquiliza, explicándole que la soledad no es un castigo, sino una condición necesaria para el crecimiento personal. Exacto. Quien desea ser libre y fuerte debe aprender a resistir sin depender de la aprobación de los demás. Pero si trasciendes y llegas a ese nivel metahumano, tampoco hace falta soledad. Sí que hace falta, de alguna manera, independencia, en el sentido de que tú vayas desarrollando lo que a ti te parece que se tiene que desarrollar, ¿no? Cuando el viento sopla fuerte en la cima de la montaña, el árbol que ha echado raíces profundas no se dobla ni se quiebra, pero el arbusto que se aferra a la llanura es arrastrado por la tormenta. El joven entonces le pregunta si podrá soportar esa carga, si realmente tiene la fuerza para soportar la dureza del camino. Zaratustra le responde con una enseñanza crucial. No busques la facilidad, sino la necesidad. No sigas el camino trillado, sino el que te lleve a ti mismo. Porque el hombre que quiere ser más que hombre debe primero saber estar solo. Este capítulo refleja una de las ideas fundamentales de Nietzsche. La autosuperación requiere valentía, resistencia y una voluntad férrea. Zaratustra no solo motiva al joven, sino que le muestra que su lucha es parte esencial de su transformación. De hecho, hay mucha gente que dice, no, es que para el ser humano es un ser social, que necesita, digamos, de la sociedad para, digamos, esa actividad social para tener un cierto bienestar. Y es que no es así. O sea, evidentemente, el contacto con otros individuos, pues es positivo, pero siempre que esos individuos estén en la misma dimensión, en la misma línea que estás tú. Si no, no es tan beneficioso. Es decir, estar por estar con alguien no beneficia a nadie. No te beneficia estar con determinadas personas que te estén aportando, no las personas que no te están aportando, ¿no? Solo quien es capaz de enfrentar la adversidad y aprender a sostenerse en su propia fuerza podrá alcanzar la grandeza. Nietzsche nos deja una lección clave. El crecimiento personal no es un camino fácil ni cómodo, pero es el único camino hacia la verdadera libertad y autenticidad. Como el árbol en la montaña, debemos aprender a echar raíces profundas en nuestras convicciones, resistir los vientos del juicio ajeno y seguir creciendo hacia la luz, sin miedo a la soledad. El discurso 9 de los predicadores de la muerte, von den Predigern des Todes. En este discurso, Zaratustra critica a aquellos que predican la negación de la vida y glorifican la muerte, ya sea en forma de religiones, filosofías pesimistas o ideologías que llevan al hombre a despreciar la existencia. Nietzsche, a través de su personaje... Es que la existencia es lo único que hay, entonces si desprecias la existencia, ¿qué te queda? No te queda nada. Denuncia la actitud de quienes, por miedo o resentimiento, buscan refugio en promesas de otra vida en lugar de abrazar y afirmar la realidad. Zaratustra comienza señalando que hay hombres que llevan la muerte en su interior y que sin embargo se presentan como guías espirituales. Son los predicadores de la muerte, aquellos que predican la renuncia. Yo aquí también lo he comentado muchas veces, ¿no? Es decir, hay gente que ve la muerte y no ve la vida, y hay gente que ve la vida y no ve la muerte. Yo veo la vida y no veo la muerte, ¿no? Ahora recientemente ha fallecido el Papa, no sé, a mí. Es que yo estoy exactamente igual, o sea, la gente está emocionada, mucha gente llorando, mucha gente... Es decir, yo no es que quiera que él muera o no muera, me es indiferente. O sea, la cuestión es que me es indiferente. Y me es indiferente prácticamente con cualquiera, incluso con la mía. O sea, el día que yo muera, pues moriré. Y si yo pudiese durante un tiempo ser consciente, pues sería igual. O sea, yo ya os he dicho, yo he estado en una sala, en una mesa de operaciones y han empezado a decir, cuidado, cuidado, ¿qué tal? Que le baja la tensión, vamos a ponerle tal...
epinefrina y no sé qué y tal. Y yo digo, bueno, a ver si se ve la luz, a ver si hay túnel, a ver si veo a la gente desde arriba. Y bueno, no llegó ese momento, pero si hubiera llegado lo hubiera vivido exactamente igual que cualquier otra experiencia. Y si no hubiera salido de allí, pues no estaría grabando estos vídeos. Pero bueno, a mí qué más me da que estos vídeos se graben o no se graben si yo ya no estoy. Es decir, a mí qué más me da que pase lo que pasa en el mundo si yo estoy durmiendo y no me entero. Mientras estoy durmiendo pasan muchas cosas. ¿Y a mí qué más me da si estoy durmiendo? No tiene sentido, ¿no? Entonces, si ves la vida, no ves la muerte, y si ves la muerte, no ves la vida.